Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto saludarlos y esperando se encuentren muy bien. Iniciamos esta novena sesión de la materia de Teoría General del Proceso y Teoría del Proceso que se imparte en la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía y la licenciatura en Derecho en quinto y en cuarto tetramestre, respectivamente, en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a iniciar esta sesión, eh, mencionándoles pues que nuestros supervisores nos dieron ahí una indicación, todavía la tengo que cerciorarme, porque nos dijeron que podíamos abrir actividades de la primera parte del tetramestre, entonces nomás voy a cerciorarme y luego ya se los estaré publicando así en el muro, aquí como se los publiqué en esta ocasión, con el examen parcial, pues ya les estaré avisando. O igual la próxima semana también, ya los estaré. En cuanto a las actividades, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ya se los había mencionado, nuevamente se los menciono, voy a abrirla en la semana 12. La semana 12, que es la actividad 11, vamos a abrir todas las actividades de la segunda parte del tetramestre para que, pues bueno, no me manden mensajes porque casi siempre el lunes recibo muchos mensajes que ya se les cerró la actividad, que ya no pueden realizarla, que se las abra en lo personal. Y para mí en lo personal pues sí implica mucho tiempo de cada uno. Y lo que yo hago es abrirles a todos en esta semana. Y bueno, ya para que lo consideren eso. También les quiero aclarar que ya teníamos desde la semana pasada actividad opcional de regularización y puntos extras. ¿Cuántos minutos es el video de puntos extras? De unos 7 a 10 minutos, más o menos. O sea, no lo hagan así tan chiquito de 2 o 3 minutos porque pues nada más pasan así como rezando y ya. No, no, háganlo más didáctico, algo que valga la pena para podérselos mostrar a sus otros compañeros, ¿no? Y la de regularización, pues ya se los mencionaba anteriormente, son 100 preguntas como desarrollo de esta actividad. No sin embargo, se les solicita también una portada, una introducción, sus conclusiones y la bibliografía de donde obtuvieron todas estas preguntas. Y pues son preguntas que pudieron haber realizado durante toda primera parte del curso y lo que vamos de esta segunda. Lo pueden añadir, nada más le dan clic o oprimen en el lugar de la actividad y les van a aparecer todas las indicaciones. Y bueno, aquí en la de teoría general del proceso nada más somos 16 porque es la de la licenciatura con acentuación en economía. Y bueno, no hay ninguna. Pero en teoría del proceso, ahí sí somos muchos más. Y muy probablemente algunos de ustedes ya estén también eh, posiblemente realizando esta actividad. Y si no, pues bueno, los exhorto a todos y cada uno de ustedes. Bueno, aquí sí somos 77. Y en el otro también son 77. Bueno, vamos a responder una pregunta ahorita que está surgiendo una vez. Maestro, cuando se abre el examen de la semana pasada, la actividad 11, vamos a poder contestar de nuevo el examen. Ya contesté el examen 3 veces. Cuestionario. Si ya lo contestó 3 veces, pues ya no lo va a poder contestar otra vez, porque ya las oportunidades ya se limitaron. Si me manda un mensaje, veo su caso personal, su caso particular, igual y puedo darle una oportunidad, o sea, quitarle un intento y darle una oportunidad nueva de realizar de esa actividad. La actividad, es que cuando me dice, abra el examen de las... Sí, en la semana 11 voy a abrir todos es que no son exámenes, son cuestionarios, vaya. Los exámenes sí son parcial y el final. Aunque se contestan como examen, yo los considero cuestionarios para no, no revolverme, ¿no?
cuestionarios autoevaluables, los menciono de esa manera. Pero bueno, ahí Marisa, te pido ahí me mandes un mensajito, con mucho gusto, nada más me dices el aula en la que estás y con mucho gusto ya checo el caso personal y, o sea, me describes tal actividad, soy, bueno, te presentas y sabes, saber de en qué aula estás y posteriormente ya me describes qué actividad y vaya, nada más que necesitas algún intento más, ¿ok? Para poderte dar de la oportunidad. Bueno, ahora sí ya me tomé mis 10 minutitos de explicar todo lo que tengo que explicarles casi siempre y adentrémonos al tema. El tema que corresponde ahora, ya lo habíamos, es una secuela, se podría decir, del tema anterior, que estábamos ya entrando en el apartado de los sujetos del proceso, ¿no? Y pues uno de ellos lo veíamos la semana anterior, que acaba de concluir, que era el juzgador y considerado por muchos teóricos como pues una de las personas más esenciales en este proceso, allá que es el que como que el que toma la decisión en la que al fin y al cabo tiene la última palabra, podríamos decir. Eh, y viéndolo en un esquema romboide, pues es el que está en la parte superior. Mm, A los lados estaría el Ministerio Público con la víctima, perdón, al lado inferior, bueno, en el lado contrario estaríamos hablando del defensor y en la parte inferior, pues el presunto delincuente, ¿no? En este sentido del proceso es como un rombo y así estaríamos mencionándolo de una manera simple. Y bueno, por lo regular, pues el juzgador siempre es el que está arriba y es el que le da más prestigio a este proceso. Y bueno, es el que da la legalidad en sí, que se cumplan los códigos, ¿no? Y bueno, es, como les mencionaba, era ya estaremos hablando de los sujetos y entonces ahora ya nos adentramos sobre el Ministerio Público, las partes y otros participantes que se pueden ya dar en el proceso. El objetivo de esta sesión es que el estudiante analiza el concepto, naturaleza jurídica y fundamento constitucional, así como la clasificación, sus funciones específicas y atribuciones del Ministerio Público. Todo eso vamos a entender. El concepto, naturaleza jurídica, fundamento constitucional, así como la clasificación, sus funciones específicas y atribuciones. Asimismo, las partes y otros participantes que se van a dar en este proceso. Estamos llevando a cabo la sesión como estaba programada el lunes 11 de julio del presente año 2022 a las 14 horas o U2 pm y tenemos como fecha límite de entrega o de realizar esta actividad el domingo 17 de julio a, mm, a las 23:30 horas, perdón, u 11:30. La plataforma va adelantada, no lo dejen a la última hora porque se les cierra el intento que estén realizando en ese momento. Bueno, si es vaya, si es el domingo, el domingo 17. Y bueno, ya lo saben, damos clic en el cuestionario, ya entramos a la especificación que es totalmente similar a las anteriores. Van a ser 10 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Y esas preguntas, pues bueno, se obtienen aleatoriamente, al azar, de un banco de preguntas más extenso, ¿no? Y por eso no son iguales. En los 3 intentos que se les están dando, podrán salir distintas preguntas y pues bueno, ahí considérenlo para que tengan una mejor calificación. Cada uno de esos intentos, la calificación que sea más alta es la que va a prevalecer en su apartado de calificaciones. Perdón. Mm, Estamos en el, en el tema de los sujetos del proceso
Y en el apartado de Ministerio Público y partes y otros participantes se encuentra en las páginas 270 y 299 del libro del maestro José Ovalle Favela, Teoría General del Proceso, que se les añade y adjunta en el apartado de lecturas en cada una de las semanas. No, no pueden negar que no tienen con qué aprender. En ese sentido, siempre se les está añadiendo ahí su texto. Digo, yo siempre les sugerí que lo descargaran y lo mantuvieran ahí como, pues en su carpeta de esta materia, ¿no? Bueno, ya está señalado también el domingo próximo como fecha límite. Y si no, pues bueno, el 11, diga, en la semana 12, en la actividad 11, podamos volver a recuperarlo. Voy a ver, porque hay 7 intentos, me gusta ver que ya estén participando y me gusta ver cómo les va. Pues muy bien, creo que todos han sido muy excelentes, entre 9 y 10 y 8.5. Es una muy buena calificación. 8, 10, 9, 9, 9. Esos de 9, esos de 8, pues bueno, los exhorto a si quieren todavía realizar alguna otra oportunidad, pues bueno, subir a 10. Los de 10, pues ya los felicito enormemente y les deseo que se preparen para la próxima semana con el próximo tema que estaremos viendo. Y ya dejamos atrás lo de los sujetos y ahora entraremos los actos procesales. ¿Ok? Son nomás 2 capítulos de los sujetos del proceso. Y como se pueden dar cuenta, ya está abierta para que también ya se vayan dando cuenta. El próximo lunes ya también estarán viendo lo que es la prueba y posteriormente la impugnación. Y terminamos. Ya vamos cerrando el tetramestre. Estamos hablando de 1, 2, 3 semanas más y concluimos el tetramestre en cuestión de actividades. Ya nada más faltaría el examen final y pues bueno, concluimos. Las personas que les fue bien, pues bueno, ya ahí sí, muchas felicidades. Y a las personas que le fue un poquito mal, pues bueno, tendremos todavía hasta el 31. Esto estamos hablando de antes del examen final, porque el examen final lo tenemos ya el 8 de agosto. Antes, si ustedes van viendo que van mal y que no van a poder presentar, diga, o acreditar, más bien dicho, aquí está regularización y aquí está puntos extras. De una vez vamos haciendo preguntitas o de una vez vamos haciendo el video, para que ya después en el final, pues ya vayamos un poquito más a gusto, ya no tan presionados por falta de puntos que tengamos. Pero ya tenemos 3 semanas para que, digo, me desvío un poquito del tema, pero les aclaro también esto. Y bueno, vamos a ver unos pequeños videos ahí que tengo para que comprendamos mejor el tema. Y nomás, sí, permítanme ver. Hay unos que son muy extensos, eso sí se los voy a dejar de tarea. Y habrá otros que sí son más pequeños. Y ahorita vamos a ver cuál elegimos. Si tienes un despacho. Perdón, ese es un anuncio. Maestría. Perdón, este es otro anuncio. Ahí va, ahí va. Ah, este es el del colega, ok. Bueno. Bueno, ahí le ponemos un poquito de atención, por favor. Vamos a hablar de esa figura que procesalmente se denomina como partes en el proceso. Para hablar de partes en el proceso tenemos que entender que la parte va a ser toda aquella persona física o va a ser toda aquella persona moral que se encuentra involucrada en un conflicto jurídico y que por sí
o a través de representantes va a pedir la intervención de un órgano del Estado con facultades jurisdiccionales para que conforme a derecho resuelva y emita una decisión judicial que va a estar destinada a salvaguardar los intereses de alguno de ellos. Así tenemos entonces que se divide esta pequeña definición en cuatro elementos. El primer elemento va a ser que es una persona física o bien que va a ser una persona moral. Esta persona física o esta persona moral resulta indispensable para poder dar inicio a la contienda jurisdiccional, y esta persona física o esta persona moral podrán comparecer, es decir, podrán ejercer su acción a través de ellos mismos o bien por conducto de sus representantes legales. Otro de los rubros o de los aspectos relacionados a la definición de las partes es un segundo elemento que nos refiere que tendrá que existir una intervención de un órgano jurisdiccional. Es decir, forzosamente en una contienda judicial, quien se tiene que enterar de un conflicto de esa naturaleza tendrá que ser un órgano del Estado, en términos del artículo 17 constitucional, al que hemos hecho referencia en otros videos. Es decir, ese órgano jurisdiccional será la persona facultada para resolver y para dirimir el conflicto que surgió entre una parte y la otra. Es decir, la relación procesal en ese momento empieza del accionante, es decir, de la persona que interpone la demanda con el juzgador. El juzgador posteriormente mandará a traer a la persona en contra de quien se está reclamando esa pretensión. Como tercer elemento, tenemos que el dictado de la sentencia o el dictado de una decisión judicial tendrá que ser apegado a derecho, es decir, una sentencia dictada conforme a derecho. ¿Qué implica una sentencia dictada conforme a derecho? Implica que van a interactuar dentro de los criterios del juzgador no solamente la norma jurídica aplicable al caso concreto del asunto que se le está sometiendo a su consideración, sino también tendrá que tomar en consideración los principios generales del derecho, criterios de interpretación, la jurisprudencia, para poder dictar una sentencia que en sus términos cumpla con los requisitos legales que el caso amerita. Aquí valdría la pena hacer alguna distinción y una exclusión, que los criterios de analogía y mayoría de razón no pueden aplicar en el proceso penal. Para todos los demás procesos sí aplican, sin embargo, para materia penal, criterios de interpretación de analogía y mayoría de razón no podrían aplicar. Y posteriormente tenemos que esa decisión final del juzgador va a ser una sentencia que va a dictar, una sentencia que va a emitir, una sentencia que va a surgir del análisis que el juzgador ha hecho al asunto que se sometió a su consideración. Y tenemos que esa sentencia tendrá que ser dictada tomando en consideración todo lo que ocurrió dentro del proceso, y la cual tendrá como objeto que se salvaguarden los intereses, que se salvaguarden los derechos de las personas que intervinieron. Es decir, el juzgador tendrá la oportunidad de decidir si le va a dar la razón a la parte actora o bien si le va a dar la razón a la parte demandada. Salvaguardar intereses representa o implica que el juzgador va a ponderar y va a garantizar el derecho de aquella persona que tenga eh, las facultades para reclamarlo, es decir, el actor, para que, por poner un ejemplo, le paguen lo que le adeudan, o bien del demandado para que no pague lo que le están reclamando. Así tenemos entonces esos cuatro elementos de la definición de las partes en el proceso. Existen criterios del orden federal, en el sentido que se establece que, independientemente de lo que la doctrina defina a las partes, es muy sencillo poder definir o poder enmarcar quiénes son las partes del proceso. Las partes del proceso prácticamente va a ser la persona
que va a dar inicio al proceso jurisdiccional, que en este caso va a ser la parte actora o también denominada demandante, y por el otro lado tendrá que estar la parte que va a resentir la petición, los reclamos que hace la parte actora, y que en este caso será la parte demandada. Así tenemos que entonces la parte actora va a ser aquella que va a ejercer un derecho, y la parte demandada va a ser aquella que va a recibir una situación o una carga. Y ya sobre la marcha, pues cada uno de ellos tendrá que ir haciendo lo propio para ver qué derecho va a salvaguardarse y qué derecho el juzgador debe salvaguardar, debe respetar. Si el de aquella persona que puso en movimiento al órgano jurisdiccional a través de la interposición de la demanda, o salvaguardar el derecho de la persona en contra de quien se ejercitó ese derecho, y que al contestar la demanda, al hacer valer sus defensas y excepciones, pudo hacer notar al juzgador que no le asiste la razón ni derecho alguno a quien le está reclamando. Bueno, gracias por su atención. Creo que ante todo, Creo que es muy comprensible como nos lo explicó el colega. eh, Así definitivamente las partes, ¿no? Son el actor y el demandado en sí, y vaya que son dentro de un proceso judicial que se tienen que venir dando, ¿no? Este sí está un poquito más extenso, pero igual está más didáctico. Podemos en el poner un artículo poquito de 105 atención. del Código Procesal Penal, participan de forma activa en el proceso y se encuentran regulados en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo estos la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. El Código Nacional hace la distinción entre sujetos y partes, pues únicamente les concede el carácter de partes dentro del proceso al imputado y a su defensor, al Ministerio Público y a la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Los conceptos de víctima y ofendido son comúnmente confundidos e incluso se utilizan indistintamente como sinónimos. Respecto del concepto víctima, hay que precisar que es el sujeto pasivo del delito, es decir, la persona sobre la que recae directamente la conducta que se ajusta al tipo penal. Por otro lado, el ofendido es la persona titular del bien jurídico afectado por el delito. Si bien es cierto, en ocasiones ambas figuras suelen concurrir en el mismo sujeto, también lo es que en casos donde la víctima ha muerto o no puede ejercer personalmente sus derechos, se considera que los ofendidos son sus familiares e incluso la persona que tenga una relación afectiva con la víctima. Independientemente de su distinción doctrinal, es importante señalar que ambos gozan de los mismos derechos que les concede la Constitución Federal en su artículo 20, apartado C, y el Código Nacional en su artículo 109, los cuales se resumen básicamente en recibir por parte de las autoridades un efectivo acceso a la justicia, contar con un asesor jurídico gratuito, interponer denuncias o querellas, participar activamente en el proceso por sí o por medio de su asesor jurídico, tener acceso a los registros de la investigación, la protección de sus datos personales y que se les garantice la reparación del daño, entre otros. Dentro del universo de derechos de la víctima u ofendido, resalta el derecho a poder nombrar un asesor jurídico, ya que éste actúa en su representación, por lo que debe ser una persona titulada en derecho y con cédula profesional para estar en igualdad de condiciones ante la defensa técnica del imputado. El artículo 110 del Código Nacional establece que la intervención del asesor jurídico debe ser para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el proceso penal. En términos simples, el imputado es el sujeto activo, es decir, la persona que realiza una conducta tipificada como delito. Durante el proceso penal se le puede referir de múltiples maneras, según la etapa procesal en la que se encuentre. De esta forma,
El sujeto activo del delito puede ser un indiciado desde el momento en que existe un señalamiento hacia su persona hasta que se le formula imputación en la audiencia inicial, momento en el cual se convierte en imputado. Después de que se le ha formulado la imputación, su nombre cambiará a acusado, una vez que se haya formulado la acusación en la audiencia intermedia y hasta el auto de apertura a juicio. En ese momento, bien podemos decir que se convierte en enjuiciado. Finalmente, con la resolución del conflicto penal pasa a denominarse sentenciado, ya que puede recaer sobre aquella persona una sentencia absolutoria o condenatoria. Los derechos del imputado se encuentran regulados en los artículos 20, apartado B de la Constitución Política y en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre los que destacan ser tratado como inocente hasta que no se demuestre lo contrario, declarar o guardar silencio, que se le informe por qué motivo se le ha detenido y qué hechos se le imputan, acceder a una defensa técnica adecuada y ser juzgado en un plazo menor a un año, entre otros. Uno de los derechos que le asisten a toda persona imputada es el nombrar un defensor que, valga la redundancia, lo defienda ante la pretensión punitiva del Ministerio Público, por lo que, si una persona señalada por la comisión de un hecho delictivo no nombra a un defensor privado, esto no es óbice para iniciar el proceso, puesto que se le debe nombrar un defensor público. Es importante señalar que no solo basta con tener el título en derecho o la cédula profesional, sino que también es obligación del defensor conocer bien la dinámica del proceso penal acusatorio, puesto que si el órgano jurisdiccional advierte que hay desconocimiento, incapacidad o inexperiencia por parte de la defensa, debe prevenir al imputado para que designe uno diverso y, en caso de no hacerlo, se nombrará un defensor público en el plazo de 3 días, según lo dispuesto por el artículo 121 del Código Nacional. La garantía de una defensa adecuada es una de las más importantes para el imputado, puesto que de ella dependerá que se obtenga una sentencia favorable a sus intereses, por lo que el Ministerio Público en todo momento debe dar acceso a la carpeta de investigación. El Ministerio Público es el representante de la sociedad. Su intervención es parte esencial del proceso penal y por tal motivo el artículo 21 constitucional lo faculta para investigar los delitos y perseguirlos con el auxilio de la policía y los servicios periciales, así como el ejercer la acción penal. Es importante aclarar que el Ministerio Público no es una persona, es una institución, en razón de su principio de unidad, el cual consiste en considerarlo como una institución del Estado, por lo que el agente del Ministerio Público únicamente actúa en su representación. Su ausencia no impide que el proceso se lleve a cabo, ya que debe ser sustituido por otro agente. El artículo 131 del Código Procesal le impone ciertas obligaciones, por ejemplo, vigilar los actos de investigación, recibir denuncias y querellas, ordenar a la policía actos de investigación, ejercer la acción penal cuando proceda, formular la imputación y la acusación, así como solicitar la imposición de penas y medidas de seguridad, entre otras. La policía actúa bajo la dirección y mando del Ministerio Público, y según el artículo 132 del Código Nacional, tiene, entre otras obligaciones, la de recibir denuncias e informar a la representación social de las mismas, realizar detenciones, preservar el lugar del hecho y del hallazgo, garantizar la integridad de los indicios y registrar sus actuaciones en el informe policial homologado. En el sistema procesal penal acusatorio habrá distintos jueces para las diferentes etapas del sistema: jueces de control, jueces o tribunales de enjuiciamiento, jueces de ejecución y magistrados de las salas penales. El artículo 16 de la Constitución le impone a los jueces de control resolver inmediatamente los asuntos sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. Además, su deber es moderar y dirigir el desarrollo de las audiencias preliminares. Su intervención se limita de la etapa de investigación inicial hasta el auto de apertura a juicio oral. Por otro lado, los jueces o tribunales de enjuiciamiento conocen después del auto de apertura a juicio
hasta el dictado de la sentencia y su explicación. Este órgano jurisdiccional dirige la audiencia, controla el desahogo de la prueba, resuelve las objeciones de las partes durante los interrogatorios y contrainterrogatorios de peritos y testigos. Asimismo, resuelve si el acusado es responsable penalmente o no de la comisión de un delito, entre otras facultades. En el caso de los jueces de ejecución, su labor consiste básicamente en conocer lo relacionado con el cumplimiento de la condena y los beneficios penitenciarios a los que tenga derecho el sentenciado. Finalmente, los magistrados de las salas penales son quienes conocen del recurso de apelación que interpongan las partes. Esta autoridad realiza la evaluación del riesgo del imputado, da seguimiento a las medidas cautelares impuestas, que son diversas a la prisión preventiva, y a las condiciones que deba cumplir el imputado en razón de una suspensión condicional del proceso. El artículo 177 del Código impone ciertas obligaciones a esta autoridad, entre las que destacan el entrevistar a la víctima u ofendido, verificar la localización del imputado, así como requerirlo para detectar uso de drogas o alcohol, y sugerir cambios en las sanciones impuestas. Bueno, gracias por la atención. Desde luego, Concluimos ya con este video, estaba un poquito más largo. Y bueno, estos ya también se los voy a dejar ahí de tarea. Ahí los pueden ver, ¿Cuál es el papel? son varios y bueno, unos se adentran más en ciertos temas del Ministerio Público y este sí como que fue más, más genérico. Inclusive volvimos a tocar los temas de... Perdón, volvimos a tomar los temas de los juzgados, de los jueces. Y bueno, ahí también este último está más específico en lo que es el proceso penal, ¿no? Y bueno, ahí sí nos menciona ciertos sujetos que también a veces no se van a dar pues en los procesos civiles o familiares o de alguna otra naturaleza. El proceso penal sí es muy específico, ¿no? Como tal, y tiene sus partes y sus sujetos también como tal muy específicos. Y uno de ellos, pues los jueces que se manejan en una forma tripartita, que tan solo no lo ve un solo juez todo el proceso, sino que lo van viendo dentro de tres personas, vaya. Eh, y pues bueno, también nos mencionaban primeramente que en las cuestiones pues mercantiles, civiles, el que inicia alguna demanda pues es el actor, le llaman el actor, o el que inicia, el activo, ¿no? Y el otro es pues el demandado, el pasivo. Y acá en el ámbito penal, pues nos menciona que la víctima es meramente la figura pasiva, ¿no? Ahí hay como un intercambio. Y el delincuente, el presunto delincuente es el activo, ¿no? Es el que comete esa conducta ilícita, pues bueno, que va a ser penalizada, ¿no? Y dentro de ellos, pues el Ministerio Público, una figura muy importante para poder hacer valer los derechos también de las víctimas, ¿no? En este caso. Y bueno, les dejo esos otros 3 videitos ahí para que los puedan ver, los observen. Si existe alguna duda, algún comentario sobre, pues bueno, ya el tema en sí, como se los había mencionado, está en las páginas 200, ¿qué? Perdón, se me fueron las páginas. Ya tengo 3 mensajes que tengo que responder. 270, perdón, a la 299. Ya vamos muy avanzados, sinceramente ya nada más nos faltan 3 capítulos más. Los otros son la prueba y la impugnación, son capítulos muy pequeños, entonces ya vamos muy bien. 270, 299 y bueno, les pido la lectura de este capítulo
obtengan sus preguntitas. De ahí van a venir las de su cuestionario. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Nomás estaba queriendo buscar. Aquí está. 270 a la 281 es el Ministerio Público y 285 a la 299 es partes y otros participantes. Ahí les pido ahí, bueno, les pido la lectura previamente y cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto ahí me lo mandan con un mensajito y tratamos de responderles lo más pronto posible. No sé si tengan alguna duda, compañeras que están presentes, con mucho gusto podemos resolverle en este momento. No, todo bien, gracias. Gracias, qué amables. Bueno, tengo un pendientito ahorita y tengo que concluir la sesión, pero bueno, y las invito a todas ustedes si quieren acompañarme dentro de unos 20 minutos en la sesión de teoría del Estado, serán bienvenidas. Y bueno, damos por concluida esta sesión, esta novena sesión. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, como siempre estamos a su entera disposición, dándole un clic ahí a mi nombre y trataremos de hacerlo lo más pronto posible, responder su duda. Bueno, les deseo que tengan un gran inicio de semana, un excelente día, tarde, y bueno, quedo a sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Qué amables. Gracias por estar presentes, compañeras.